¿Pueden dejar su cara de chiste para toda mi charla? Bueno, pues lo primero, gracias por invitarme a Acrylic Mornings. Vean que cuando Mar introdujo la clase de personas que hablan aquí, habla de músicos, científicos, hasta publicistas, ¿no? Y bueno, cuando me comentó que el tema era ugly, yo dije, bueno, no sé de qué puedo hablar cuando se trata de algo como ugly. Ella me decía, no, puedes hablar, por ejemplo, de las cosas feas del mundo de la publicidad. Y bueno, hay cosas muy feas en el mundo de la publicidad, creo que es mejor dejarlas ahí, porque algunas son muy evidentes. Yo prefiero hablar de algo que nos atañe y que, para lo que creo que sí podemos tener solución, ¿no? En el mundo de la publicidad hay muchas cosas que, por desgracia, no tienen una solución tangible, o al menos está bastante lejos de nuestro alcance. Creo que hay otras cosas más pequeñas que podemos hacer que ayuden a mejorar un poco el entorno de todos, ¿no? Y una cosa muy ugly, muy fea, que a mí me sucede con bastante frecuencia, es encontrarme con esta expresión: no hay talento. No es que yo lo diga, no es que yo lo piense, pero es algo a lo que llego como conclusión después de charlas como esta, que no es que me sucedan diariamente en mi correo, en mis cuentas de redes sociales, pero sí con una cierta frecuencia, porque de repente alguien, amigos o incluso desconocidos, me escriben y me dicen: Daniel, ¿conoces algún redactor, director de arte, ilustrador, músico, productor que me puedas recomendar para mi agencia? Y yo, la verdad, pues ya creo que incluso quizá debería plantearme cambiar de trabajo y dedicarme únicamente a esto, ¿no? Pero por lo general, pues no tengo en la mano una cuponera de nombres para decir, claro, estaba esperando a que me preguntaras por esto para decirte lo que me pedías. Así que por lo general suelo decir, bueno, pues ahora mismo no se me ocurre ninguno, así que voy a preguntar y te cuento al rato, ¿no? Como pueden ver, con la definición de arriba es como bastante poco probable encontrar a alguien de la calidad que esa persona esté esperando. Así que casi siempre las charlas terminan con esta especie de epitafio que dice: me urge un poco, demonios, es que ya no hay tanto talento como antes. Y yo me pregunto, ¿es cierto que ya no hay talento? ¿Cómo que no hay talento? O quizá el problema es que el talento que hay no quiere trabajar contigo. A lo mejor el problema es que tú deberías preocuparte de intentar ver que hay muchísimo talento y tú no te estás dando cuenta de que existe, ¿no? Para empezar, porque creo que por formación profesional quizá, pero tendemos muchas veces a confundir lo que es el talento con la habilidad específica en utilizar un software, ¿no? o redactar, que son, pues sí, cosas muy importantes, pero que de ninguna manera me parece que debieran definir por completo a una persona, ¿no? Creo que una persona tiene como muchas más variables que únicamente por cómo usa un Photoshop o un programa de composición. Y yo en mi trayectoria pues pasé, no sé si mucha gente trabaja aquí en el mundo de la publicidad o no, pero cuando trabajas en publicidad, según vas ascendiendo, entre comillas, por la escala jerárquica, uno nunca sabe si ascender es bueno o malo, ¿no? Es como caer hacia arriba. Pero según vas ascendiendo, tú pasas de hacer ideas a dirigir a grupos de personas para que tengan las mejores ideas de que son capaces, ¿no? Y en algún punto, pues bueno, la situación en la que yo me topé era que muchas veces me encontraba con personajes que resultaban altamente interesantes, pero que quizá no estaban o no tenían la capacitación que el trabajo para el que estábamos buscando una persona se solicitaba, ¿no? Pero de alguna manera yo siempre me negaba a negarles, perdón por la doble negación, la oportunidad de trabajar en los equipos que yo dirigía, porque me parecía que tenían un intangible, que la verdad no sé definir, que podía aportar mucho al grupo y hacer que ese grupo fuera bastante mejor de lo que sería sin ellos, ¿no? Y yo este tipo de personas pues siempre los denominé misfits, ¿no? Es lo que yo me considero, son personas que por lo general suelen no encajar, seguro que tienen un talento, pero nunca nadie los ha visto con los ojos, a lo mejor con los que yo los veía, y
nunca se decidía, nadie darles una oportunidad, ¿no? Entonces yo de alguna manera, igual que César Millán es súper famoso porque todos los perros le hacen caso, a mí me pareció en algún punto que más allá de los muchos talentos o virtudes o defectos que yo pueda tener, siempre tenía como este interés en buscar en las personas más allá del skill o de la habilidad que decía en su currículum vitae que tenía, ¿no? Y son personajes que a mí me han aportado mucho, a los equipos en los que yo he trabajado o que han trabajado para mí han aportado mucho. Y a mí me parece que allí son una fuente de talento inagotable, pero que tenemos serios problemas a la hora de encontrarlos porque tenemos algunas taras que creo que debemos solucionar por el bien de todos, ¿no? El primer de ellos es, creo que no, es 2015 ya, y siento que aún tenemos problemas en aceptar que hay personas que vienen con mucha menos edad que nosotros probablemente, con una visión muy distinta de la nuestra, de cómo deben ser las cosas, y bastante más singular, ¿no? Y peculiar. Y como lo explico esto es, con este ejemplo muy sencillo, de un tiempo a esta parte, ahora les explico por qué, pero yo a lo mejor agarro mi teléfono y busco una fotografía para intentar publicarla en mis redes sociales o mandarla por WhatsApp o cualquier cosa, y de repente un día me encontré con estas dos imágenes, estas dos capturas de pantalla en mi teléfono, ¿no? Así que como pueden imaginar, mi cara fue la de ¿qué demonios está ocurriendo aquí, ¿no? Y la explicación tiene que ver con este personajito que tanto amo y quiero, que se llama Ana Lucía, es la hija de mi novia, ella tiene 3 años ahora. Como pueden ver, Ana Lucía, como buena niña de 3 años, disfruta mucho del dulce, como pueden ver en la foto de la izquierda, y como pueden ver en la foto de la derecha, Ana Lucía disfruta destruyendo todo lo que encuentra a su paso y cuanto patio de juegos se cruza en su camino, ¿no? Como buena niña de 3 años, porque para ella el mundo es un Lego enorme, ¿no? Pero algo muy interesante es, y me quedé fascinado con ella desde el día que la conocí, es la habilidad e intuición y soltura con la que ella se maneja a la hora de utilizar los interfaces de los dispositivos móviles que todos tenemos hoy a la mano, ¿no? De hecho, esto es el día que la conocí, entonces nada más hacía scroll y le daba los botones, no tenía mucha idea de para qué, ¿no? Hace unos días estaba haciéndole el desayuno y de repente me pidió que le pusiera una de sus caricaturas favoritas en mi iPhone, ¿no? Entonces se lo di y tuvo la mala fortuna de que le saliera este típico mensaje de un comercial, ¿no? Y skip this ad en 5 segundos, ¿no? Entonces cuando pasaron los 5 segundos, ella sola le dio el botón de saltarse el anuncio y yo me quedé petrificado ante los tiempos tan duros que se avecinan para los publishers cuando esta niña que ahora tiene 3 años tenga 8 o 10 o 12, ¿no? Y entonces, pues bueno, esta es la razón por la que de repente en mi teléfono o en el de su madre aparecen fotografías distorsionadas o screenshots de videojuegos y demás, ¿no? Y me parece muy interesante porque de alguna manera refleja, es el ejemplo en mis carnes de algo que yo vengo contando durante mucho tiempo, desde hace tiempo en charlas, ¿no? Y es si yo les pregunto qué ven aquí, ¿qué me contestan? Una máquina de escribir. ¿Todos una máquina de escribir? ¿Nadie ve más que una máquina de escribir? Para Ana Lucía, esto no es una máquina de escribir, sino que es una impresora wireless. Si le preguntas a Ana Lucía qué es una cámara Polaroid, te va a decir que es una impresora que imprime fotos de Instagram, y así sucesivamente, ¿no? Y entonces me pregunto, porque para nosotros la disquisición entre digital y analógico la tenemos nosotros porque hemos vivido ambas eras, ¿no? Estamos como en el cruce de ambas dos. Pero para niños como Ana Lucía, o niños quizá un poquito mayores que ella, el futuro, eso de que el futuro es digital, pues es una frase sin sentido alguno. Ellos simplemente ven con una visión digital lo que para todos nosotros es analógico. Así que cuando nosotros vemos una tostadora, pero ellos lo ven con una visión digital de qué es esa tostadora. Y como somos incapaces de comprender eso, porque aquí el 99,9% de los presentes vemos una máquina de escribir, entonces yo me pregunto, ¿cuántos misfits ven el mundo como lo ven a Lucía? Y los estamos descartando por el hecho de que ni siquiera entendemos de lo que están hablando, ¿no? Así que me pregunto, ¿es la manera de medir el talento poner una oferta y pedir un currículum vitae o un portafolio? No. ¿Se recoge de alguna manera los skills de alguien, las habilidades de alguien de esa manera? Pues algunas sí, pero probablemente no toda la persona, ¿no? Otro problema que creo que tenemos a la hora de encontrar talento y misfits que tienen talento es los prejuicios, ¿no? Que por desgracia muchas veces tenemos, ¿no? ¿Cuántas veces no habremos comentado a un compañero de trabajo
qué tipo tan raro, está lleno de tatuajes, viste de negro, es introvertido, lo que sea, ¿no? Y a mí, desde que llegué a México, y quizá por extranjero, siempre me pareció que había mucha información y mucha inspiración en lugares que en muchas ocasiones despreciamos porque, no sé, si han leído cualquier entrevista con un publicista, ¿dónde te inspiras? Camino por los parques, por los museos, me siento delante del pensador de Rodin. Es como, tú vas a ver las mismas películas que todo el mundo. Hay un dúo cómico muy famoso en España, se llama Faimino y Cansado, ¿no? Y tenían un sketch muy famoso en el cual un crítico de cine iba al psicólogo, porque aunque era crítico de cine le gustaban las mismas películas que a los demás, ¿no? Entonces estaba altamente traumado por ello. Entonces yo desde que llegué a México me encontré, quizá por esta cosa de ver a un país en tercera persona, ¿no? Sin ser todavía parte de él, mucha información e inspiración en lugares que aparentemente no deberían ofrecerla, ¿no? Por ejemplo, yo cuando llegué a México a vivir, viví en Saltillo durante 4 años y medio, y me fascinaban estas revistas, TV Novelas, TV Notas, Fama, y me fascinaban por el hecho de que, si lo pensáis bien, estas noticias muchas veces son graciosas porque conoces el contexto por el que los personajes que aparecen en ellos son famosos. Y a partir de ahí la noticia que sucede es, mira lo que le pasó a Fabiruchis porque no le pagó a no sé quién, ¿no? Pero cuando extraes la capa de saber por qué los personajes son o no famosos, lo que lees son una serie de acontecimientos inauditos que son una comedia involuntaria muy, muy divertida, ¿no? Entonces, nada, yo fascinado, ¿no? Por qué hacía Ninel Conde o Cuauhtémoc Blanco y demás. Pero bueno, más allá de la comedia involuntaria que digo que estas revistas ofrecen, creo que también hay cosas muy valiosas dentro, ¿no? Por ejemplo, pueden, si quieren volverse un maestro de la seducción en la intimidad, pueden mandar un mensaje al 32101 o algo así. Pero lo que a mí más me llama la atención es esta sección que encontrarán en todas estas revistas, que es la de descargar los ringtones más conocidos del momento, ¿no? A mí muchas veces la gente me escribe y me dice, ¿de dónde sacas tanta estupidez como publicas en tus redes sociales, ¿no? Este vídeo de este tipo haciendo no sé qué, o bailando como no sé cuál, o lo que sea, ¿no? Y yo digo, del TV Notas, ¿no? ¿Y cómo del TV Notas? Y lo que tenéis que saber es, las compañías que hacen ringtones, no hacen un ringtone si la frase de la que hacen el ringtone no es potencialmente algo que va a calar en la cultura popular de forma tan pegajosa como me amarraron como puerco, o yo no choqué, me chocaron. Si compráis hacéis el ejercicio, ¿no? Si compráis una de estas revistas, agarráis las frases y las buscáis en YouTube, probablemente vais a encontrar un mundo perverso un poquito y delirante bastante, pero que de alguna manera os puede hacer que estéis al día en cuanto a de qué está hablando la gente, ¿no? Los del Virrey Book y demás, probablemente había ringtones de papá antes de que llegara al mainstream, ¿no? Entonces, bueno, estas revistas, insisto, son un gran método de información en muchas ocasiones, bastante más barato que pagarle a Milward Brown un estudio de mercado para saber en qué andan los chavos hoy. Y otra cosa muy interesante es insisto, por esta cosa un poco de ver en tercera persona a un país, ¿no? Yo cuando llegas de extranjero a México, una de las primeras situaciones que sufres es que todo el mundo te alburea, y luego aunque no te albureen, tú crees que sí, y es una escalada de alburas tremenda, ¿no? Entonces, para entender un poco los giros lingüísticos, los dobles sentidos y demás, pues a mí hay una cosa que me da mucha risa, aunque no tiene ninguna gracia, que es la nota roja. Entonces, la nota roja es fascinante la forma en la que escriben esos titulares, en la que todos nos morimos de risa de cosas que no tienen ninguna gracia, ¿no? Porque estamos hablando de temas bastante violentos. Así que, con eso en mente y sin ningún propósito, años después, yo un día estaba con un amigo comentando que acabábamos de ver Django Unchained, ¿no? Y decíamos, ¿cómo sería la Biblia si hiciera una película de la Biblia y la dirigiera Tarantino? Imagínate la cantidad de sangre que habría ahí, ¿no? Y la conversación evolucionó o involucionó, no lo sé, debía ser un cagón de risa ser periodista de la nota roja en la época de la Biblia, ¿no?
Y como ese proyecto no existía, decidimos crearlo nosotros, ¿no? Y entonces hicimos un periódico que se llamaba La Sagrada Nota Roja, donde hacíamos portadas con hechos luctuosos de la Biblia expresadas en el código de nota roja, ¿no? Eso me sirvió para graduarme en slang mexicano, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la más famosa, no es mi favorita, pero es la que más popularidad tuvo, que era Moisés cerrando las aguas del Mar Rojo sobre el ejército del faraón, con el titular Aguas, ¿no? Muere ejército completo durante la persecución de rebeldes israelíes, ¿no? O Caín y Abel se echa a su hermano, o el ángel manchado de la séptima plaga de Egipto y demás, ¿no? Descubrimos muchas cosas, entre ellas que en México la gente no lee la Biblia tanto como dice, pero bueno, eso es una historia para otra charla. Pero en general todo viene de un proyecto muy divertido que tuvo pues, una cierta popularidad a raíz de un lugar aparentemente bastante poco inspirador como es la nota roja de los periódicos que encontramos, ¿no? Y tercer problema que creo que tenemos a la hora de encontrar talento y demás es, imaginen cuánto talento no se está pudriendo en lugares donde no hay nada que hacer más que cobrar un cheque a final de mes, que es la cosa creo más aburrida por la que alguien puede trabajar, ¿no? Porque para mí hay dos tipos de compañías. Hay empresas donde la gente va a trabajar por un cheque a fin de mes, lo cual no está mal, pero, insisto, al menos en publicidad, eso supone que muchas veces trabajas los fines de semana porque tienes que entregar algo el lunes y una vez no pasa nada, dos veces no pasa nada, pero a la larga puedes observar cómo dejaste de lado cosas personales por un montón de proyectos que, la verdad, más allá de entregarlo aquel lunes que te lo habían pedido, no te daban mucho más que eso, ¿no? Y creo que hay visiones o ideas, ¿no? Como quieran llamarlo, que tienen que ver con compañías donde la gente está allí por algo más que por el cheque final de mes, están allí intentando luchar por alcanzar esa idea, que no tiene por qué ser el sueño de una sola persona, sino que puede ser compartido, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre cuento con mucho orgullo que trabajé en una agencia que está en Saltillo, que se llama Grupo W, donde los dos socios, que son Miguel y Ulises, pues nos hacían creer a todos los que estábamos allí que podíamos ser una de las mejores agencias del mundo. Tanto es así que en algún punto lo logramos, ¿no? En 2008 fuimos la cuarta agencia más premiada del mundo. No digo que eso sea el barómetro por el que medir si eres muy bueno o muy malo, ¿no? Pero en algún punto era interesante ver que la lista de ciudades más destacadas eran Estocolmo, San Francisco, Tokio y Saltillo. Y la verdad es que cuando estás en una misión o en una visión, tú no extrañas trabajar los fines de semana y no te lo tomas a mal porque lo que estás haciendo es invertir horas en alcanzar esa idea. Cuantas más horas dediques, aunque sean en fines de semana, menos horas te faltan para llegar a la consecución de esa idea a la que todos aspiran, ¿no? Entonces creo que una pregunta pertinente es preguntaros en cuál de las dos trabajan ustedes y si os consideráis valorados en el lugar en el que estáis, y si os estáis muriendo del aburrimiento o no, y si eso es responsabilidad vuestra o es responsabilidad de quien os da trabajo, por ejemplo, ¿no? Y siempre pongo de ejemplo a Frodo cuando le arman su cuadrilla para ir a deshacerse del anillo este diabólico que tiene colgado del cuello, ¿no? Si piensan en el grupo que se arma, es bastante plural, variado, y yo no me imagino a Frodo convocando, que es lo que hacemos las agencias, ¿no? Convocando a los interesados en participar de esta manera, ¿no? Hobbits, agencia independiente, busca elfo valeroso, experto en tiro con arco, mínimo 4 años de experiencia en lucha contra las artes oscuras. Sueldo, base más prestaciones, retribución según valía, interesados en enviar su currículum a frododesire.com. Eso es lo que hacemos, ¿no? En vez de lo que hizo Frodo, que tiene que ver con algo más como Hobbits, agencia independiente, busca grupo de personajes valorosos sin importar raza, género o condición para salvar a Tierra Media de la extinción, interesados presentarse en Rivendell en un par de días, ¿no? Lo que hizo Frodo tiene más que ver con esto, y como pueden comprender, la misión de salvar a la Tierra Media es bastante más específica y clara que esta, donde dice, bueno, pero ¿qué voy a hacer exactamente? Ahí te voy contando por el camino, ¿no? Que es lo que hacemos cuando buscamos un diseñador, por ejemplo, para nuestro trabajo. Buscamos un diseñador pero no sabemos para qué. Entonces, cuando tú tienes una misión, o una visión, como queréis llamar, de repente deja de tener tanta importancia el cómo, sino que lo que importa es el qué. Y cuando tienes un qué, toda la gente puede ser partícipe de ello y todos tienen claro a dónde van, ¿no?
Sobre todo porque una vez que tú tienes un grupo de personas aparentemente limitadas, como puede ser el grupo de amigos de Frodo, cuando les das un propósito, cualquier persona débil con un propósito se vuelve una persona muy poderosa e importante dentro del grupo. Creo que esa historia es una gran metáfora de cómo funciona el trabajo en equipo, ¿no? Y faltan muchos propósitos. En general hay mucha gente trabajando en las compañías que la verdad siento que no saben ni por qué van por las mañanas a trabajar, ¿no? Si consiguen reclutar gente para su misión o visión, algo que tienen que hacer es delegar y confiar o despedir a esas personas, ¿no? Delegar y confiar y entender que esas personas que han reclutado van a hacer las cosas a su manera, porque insisto, no importa el cómo, sino el qué, y lo que importa es si alcanzas ese qué, no cómo lo haces, ¿no? Pero tienen que estar pendientes de que efectivamente ese qué se alcance de alguna manera. Lo que no pueden es estar pendientes de voy a hacer yo todo lo que este tipo hizo mal, pero al que me da pena despedir. No tengan pena en despedir, pueden incluso usar por favor, la palabra por favor. No creo que sus compañías o sus proyectos merezcan ser obras de caridad. Entonces, si alguien no está haciendo su labor, pues entonces creo que no tiene un lugar con ustedes, ¿no? Y otra cuestión importante es que cuando tienes una misión, el grupo se depura solo. Yo he trabajado en empresas y he trabajado en misiones, y cuando trabajas en empresas hay gente de la que dices, Dios mío, pero ¿cómo puede estar trabajando este tipo aquí? Y de alguna manera, cuando hay una misión clara, los grupos solo se depuran, ¿no? Volviendo al ejemplo de Saltillo, era una compañía donde el relumbrón y lo que salía afuera era que íbamos a recoger premios, íbamos a dar conferencias, hacíamos esto, hacíamos lo otro, y llegaba mucha gente buscando trabajar allí porque querían ganar premios y dar conferencias, pero ese no era el objetivo era trabajar horas y horas y horas, a veces hasta 16 horas diarias, y de ahí la consecuencia era ganar premios y demás. Cuando alguien venía solo por sus conferencias o por sus premios o porque tenía una tarjeta con un título muy jerárquicamente interesante, pues al final llegaba un punto en que se daba cuenta de que aquel lugar no era para él y él mismo se iba sin necesidad de dramatismos ni ninguna de estas cosas que nos convulsionan de vez en cuando, ¿no? De hay que despedir a no sé quién lo hace, lo haces tú o no lo haces tú. Así que, y ya terminando, y volviendo al tema de lo que es ugly o no, me parece que es muy ugly y muy feo decir que no hay talento. Creo que es una afirmación muy gruesa y bastante irresponsable, porque creo que lo que en realidad sucede, y que eso sí es feo y es ugly, es que estamos carentes muchas veces de misiones. Estamos tan sumidos en la rutina que no nos planteamos si lo que estamos haciendo sirve a algo más que a eso de cobrar el cheque a fin de mes, ¿no? Así que como consejo, y lo que creo que se debería llevar esta charla, es plantearse si están en una misión y si están buscando el talento de la forma adecuada, ¿no? Si no tienen prejuicios, si están en una misión o si están entendiendo a la gente de la que se rodean, porque igual tienen mucho más talento del que ustedes piensan, ¿no? Así que creo que si tienen una misión y eso lo tienen claro, todo el talento que necesitan para acometerla aparecerá como por arte de magia. Y gracias por venir.